Bien, continúo hoy con el análisis del libro Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, publicado en el año de 1973 por la editorial Bonum de Buenos Aires, que es considerado como el manifiesto inaugural de la filosofía de la liberación, o al menos de aquel grupo inicial de filósofos argentinos que abrieron camino a esta corriente de filosofía en América Latina. Libro que recoge contribuciones de distintos autores, de Dussel, de Scanone, Kusch, Osvaldo Ardiles, de los cuales me ocuparé en otros videos. Ya me ocupé del video pasado de la contribución del filósofo Osvaldo Ardiles, y hoy me voy a ocupar de otro filósofo, de la contribución de otro filósofo, de otra figura menor, digamos, de la filosofía de la liberación del grupo argentino inicial, que es la figura del filósofo Mario Casalla. El título de la colaboración de Casalla a este libro es Filosofía y Cultura Nacional en la Situación Latinoamericana Contemporánea. Pero antes de entrar en materia, digamos primero que, a diferencia de Ardiles, Casalla fue uno de los que no salió al exilio, sino que permaneció en la Argentina durante los años de la dictadura. Estudió filosofía con los jesuitas en la Universidad del Salvador y participó activamente en los congresos y encuentros donde se consolidaron las bases del grupo argentino. Siempre mantuvo, sin embargo, un bajo perfil público y era muy cercano a los jesuitas, razón por la cual seguramente no fue perseguido directamente ni debió exiliarse como los demás. Sin embargo, su pensamiento fue silenciado académicamente, pues no tenía acceso a grandes espacios de discusión, publicación, congresos en las universidades públicas que estaban dominados en esa época por el aparato represivo militar. Aún así continuó durante los años de la dictadura escribiendo y dictando clases privadas y mantuvo vínculos epistolares con Cheruti, Roig y Dussel, que sí vivían en el exilio. Estamos pues frente a un filósofo que eligió formas de resistencia silenciosa y prudente, sin comprometer, como veremos, los valores del pensamiento crítico. Un filósofo injustamente valorado o subvalorado, que sin embargo tuvo una gran importancia en los primeros años de la filosofía de la liberación. Pensemos en este libro de 1973, su libro Razón y Liberación, Notas para una Filosofía Latinoamericana, que reúne sus trabajos escritos entre 1971 y 73, donde se exploran los motivos centrales de una filosofía latinoamericana de la liberación. Este libro es importante porque me parece que es el primero y el más temprano, digamos, de este grupo argentino, que ofrece los primeros esbozos sistemáticos de los motivos centrales del movimiento de la filosofía de la liberación. No me voy a ocupar, sin embargo, de analizar el libro Razón y Liberación, pues mi propósito, como digo, es presentar un breve análisis del texto Filosofía y Cultura Nacional en la situación latinoamericana contemporánea, que es, repito, la colaboración presentada por Casallas al volumen colectivo Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Casalla comienza desmarcándose del debate de las décadas anteriores sobre la existencia o inexistencia de un filosofar latinoamericano, que recordemos fue particularmente intenso e importante durante las décadas de entre 1950 y 60 en México sobre todo, pero también en el Cono Sur. A Casallas le parece que este debate es academicista, que se mueve dentro del canon de lo que desde Europa se ha establecido por filosofía. ¿Qué significa filosofía? Entonces, quienes niegan la existencia de la filosofía latinoamericana, como Riciere y Frondizi, por ejemplo, que ya estudiamos en otro curso, o el propio Francisco Romero, parten del supuesto de que la filosofía es un saber universal y que por ello jamás será identificable con particularidad alguna. No puede haber entonces filosofía latinoamericana, pero tampoco europea como tal, ni asiática, ni africana, porque la filosofía es un saber universal, es una filosofía sin más de lo universal. Sin embargo, algunos como Francisco Romero dicen que aunque no puede haber filosofía latinoamericana, sí que puede haber filosofía en América Latina. Bastará para ello que los filósofos de América Latina piensen con la misma profundidad de los grandes filósofos universales como Kant, Hegel o Heidegger,
Todo lo cual significa, nos dice Casalla, que el ingreso a la universalidad de la filosofía conlleva la negación de toda particularidad geográfica o espiritual, temas que son relegados al terreno del folclore o de la antropología. Bien, pero tampoco la respuesta que ha sido dada a favor de la existencia de una filosofía latinoamericana resulta convincente para Casallas. Y se refiere sin duda a la historia de las ideas, en la línea, por ejemplo, de Leopoldo Sea, para quien todo intento de adaptar los filosofemas europeos a la circunstancia latinoamericana debe ser visto ya como filosofía latinoamericana genuina y auténticamente latinoamericana. El problema de esta respuesta historicista, nos dice Casalla, es el relativismo, la negación de toda universalidad, el intento de reducir los conceptos universales a datos de tipo biográfico, epocal, social, bajo la creencia de que tales datos vitales, circunstanciales, agotan la explicación de la realidad. Bien, no estoy seguro de que sea correcta esta interpretación que hace Mario Casalla de la filosofía de Leopoldo Sea, pero en todo caso su sospecha es de que el circunstancialismo es tan solo una forma de relativismo. Bien, tenemos de este modo los dos extremos que Casalla quiere evitar. De un lado, la universalidad abstracta, que niega toda particularidad, y por el otro, la negación de toda universalidad en nombre de un circunstancialismo a la Ortega que reduce el texto al contexto, el hecho a la idea. Casalla plantea el problema del siguiente modo. Voy a hacer una lectura libre de este texto porque creo que tiene algunos problemas de redacción. Cito: en virtud de una serie de argumentaciones se descarta la posibilidad de un filosofar latinoamericano en aras de la universalidad de la filosofía. Todo intento de particularizar la filosofía atentaría contra su misma razón de ser. Este argumento halla su justificativo en la peculiar teoría de la universalidad, según la cual la universalidad trasciende las situaciones y se impone donde quiera como verdad. Como desarrollaremos más adelante, veremos que esta comprensión del universal es particular, en realidad, es un producto cultural e histórico europeo occidental, y que una mínima comprensión de lo universal situado y de la compleja relación pueblo-humanidad denunciaría su carácter enmascarador, abriendo simultáneamente nuevos caminos y nuevos terrenos para la tarea específicamente filosófica, dice Casalla en la página 42. Y bien, aquí vemos que el problema que este filósofo quiere resolver, digamos, es encontrar una alternativa a la dicotomía universalismo-particularismo en la que había caído la discusión en torno a la existencia o inexistencia de una filosofía latinoamericana en los años 50 y 60. Casalla quiere ofrecer una tercera vía a esta discusión con el concepto de universal situado. Como en el caso de Osvaldo Ardiles, que ya vimos en el video anterior, la influencia filosófica relevante aquí es de nuevo Martin Heidegger, con su noción de situación. Según Heidegger, los humanos no existen en abstracto, sino que están arrojados en un mundo concreto, existen en situación. Y esa situación pues no es elegida por el sujeto, es decir, que existimos situadamente aún antes de saber que lo estamos. Ya hay un ahí en el que estamos arrojados, un mundo que existe previamente, al que estoy vinculado y que es anterior también a toda tematización, a todo juicio o conceptualización. Y esto, dice Heidegger, es una condición universal, válida para todos los humanos. Lo que Casalla quiere decir con esto es que la situacionalidad acompaña siempre al pensamiento y marca desde siempre nuestros límites en el mundo, pero también abre posibilidades de trascender ese mundo. Toda reflexión, todo discurso, toda lectura de lo real está siempre situada. Y esta situación o esta situacionalidad no es algo negativo, no es un defecto que haya que superarse, sino que es la condición misma del pensamiento. Lo cual significa a su vez que toda filosofía, sea que lo asuma o que no lo asuma, es ya una filosofía situada. De entrada es una filosofía situada. No existe ninguna filosofía, por más objetiva que se pretenda, que esté al resguardo de la facticidad, de la historicidad que atraviesa la vida humana. No hay filosofía pura
que no esté ya de entrada marcada por los valores del mundo en el cual se sitúa quien filosofa. Por tanto, el argumento de que la filosofía es un saber universal y que por consiguiente no puede existir una filosofía latinoamericana, ignora, dice Casalla, que lo universal es siempre un universal situado. La filosofía que reniega de su situacionalidad, es decir, que no reconoce sus raíces, es una filosofía bastarda en realidad, que se instala en un autoerigido Olimpo, pretendiéndose situarse más allá del tiempo y del espacio. Este tipo de discurso bastardo es el que ha caracterizado la práctica filosófica en las universidades argentinas y latinoamericanas. Como por ejemplo, ya lo veíamos, el discurso de Francisco Romero, que exigía la normalización de la filosofía en los años 50. Y la sospecha de Casalla, como la de Ardiles, es que un universal que no se vea como situado, es decir, que no contenga y realice lo particular, se convierte en un universal abstracto que opera como ideología, como un universal imperial. Y esta es la función, dicen los filósofos de la liberación, que ha cumplido siempre la filosofía en América Latina, la función ideológica. Ahora bien, y esta es la otra cara del argumento de Casalla, no se hace filosofía latinoamericana simplemente adaptando las categorías de la filosofía europea a la circunstancia mexicana o argentina para pensar la experiencia del indígena, del gaucho, del mestizo. Todo esto de la historia de las ideas es rechazado de plano por los filósofos de la liberación, porque se trata de un discurso igualmente enajenado y además superficial e innecesario. Habrá filosofía latinoamericana en el momento en que el pensamiento logre articular su propio discurso del universal situado. Es decir, en el momento en que los filósofos o filósofas de América Latina consigan enraizar su discurso en la práctica, en la experiencia más de vivir en estas tierras, en esta situación. Solo cuando esto ocurre, cuando la filosofía logre efectivizar su propio discurso situado de lo universal, habrá una filosofía latinoamericana, es decir, una filosofía que hable con palabra propia. Ahora bien, el problema con todo esto comienza cuando Casalla identifica el compromiso de la filosofía con la situación, con el compromiso del filósofo con la emancipación del pueblo latinoamericano, con la liberación del pueblo. Y de nuevo aparece aquí en escena Heidegger, porque recordemos que para Heidegger el hombre siempre está en situación, pero esta situación supone también la posibilidad de una apertura, no es una esencia fija, no es una sustancia, sino que es más bien una posibilidad. Nunca el Dasein está cerrado en sí mismo, sino que está siempre abierto hacia lo que todavía no es. Esta apertura es lo que Heidegger llama el proyecto. El hombre no solo está arrojado, sino que está proyectado. Existe en un mundo que no ha elegido, ¿verdad? Pero que puede elegir a partir de ahí nuevas formas de ser, es decir, que puede trascenderse. Y de lo cual entonces deduce Casalla que la filosofía latinoamericana tiene la misión de expresar el proyecto del pueblo latinoamericano, que es el proyecto de la liberación, y que este proyecto existencial tiene lugar no en el mundo abstracto del que habla Heidegger, sino en la cultura nacional. Cito: en este sentido, afirmamos que la cultura, lejos de constituir el mero adorno superestructural de una comunidad, como diría el marxismo, constituye el espacio vital históricamente conformado dentro del cual dicha comunidad resuelve el transcurrir de su existencia y el sentido de su destino. En el interior de su cultura nacional, una comunidad prepara y elabora su destino como pueblo, y dicha tarea esencial impregna y sistematiza todas y cada una de sus manifestaciones particulares, entre ellas, por supuesto, la filosofía. El filosofar latinoamericano no es sino la renovada pretensión de expresar la vocación de totalidad y trascendencia inherentes al proyecto cultural dentro del cual esa filosofía vive. Totalidad y trascendencia. En ella dicho proyecto se totaliza y trasciende, cumpliéndose de manera tal la simple dialéctica de particularización y universalidad que enraiza toda la existencia en su hoy concreto y al mismo tiempo la traspasa, la trasciende mucho más allá de este hacia su destino y fundamentos históricos y sociales. Dice Casalla en la página 45.
Y bueno, pues aquí se ve claramente la herencia fenomenológica que Casalla recibe de Husserl y de Heidegger, de este intento de pensar fenomenológicamente la cultura, pero pues se revelan aquí los peligros, los riesgos de este movimiento filosófico que me parece a mí es el riesgo principal de este es la esencialización, la ontologización de la cultura, para que eh, el mundo del que habla Heidegger, dice Casalla, es un universal abstracto porque viene desligado de un proyecto cultural específico. Para Heidegger el mundo no se reduce ciertamente a ningún contenido cultural, ni a ninguna tradición específica, ningún país, ni geografía, ni horizonte lingüístico alguno. Es decir, la noción heideggeriana de mundo en la lectura de Casalla está vaciada de contenido. Y tal es el problema que nuestro filósofo quiere corregir, y para ello dirá que solo la cultura nacional es un universal concreto, lo cual significa solo en una cultura específica con rasgos y valores históricos distintos, específicos, es que se encarna el mundo del que hablaba Heidegger. Cuando Casalla dice que la cultura nacional hace las veces del mundo en Heidegger, lo que esto significa es que no es posible en principio existir sin la herencia cultural ya dada. Aquí está el problema de la esencialización que les digo. Nadie puede elegir la cultura particular en la que nace, nadie puede elegir el idioma que habla, la comida que come, la religión, en este caso católica, que hereda de sus abuelos, las costumbres. La cultura es una especie de totalidad en la que uno nace y de la cual tomamos las posibilidades significativas que se abren en el presente. Y bueno, esto no significaba en Heidegger, y estoy seguro que Casalla lo entendía muy bien, una especie de condicionamiento, de determinismo. No es que la cultura determine mis elecciones, mis gustos, pero sí que opera como el escenario prereflexivo en donde se juega mi libertad. En todo caso, el problema que aquí se dibuja es el de entender la cultura fenomenológicamente, es decir, como un horizonte incuestionado de sentido, como el mundo de la vida, Lebenswelt, y no como un campo abierto de relaciones de poder, tal como luego lo entenderían los estudios culturales muy bien, bajo la influencia de Foucault y de Gramsci. Es decir, acá viene el problema. Si uno identifica la categoría de situación en Heidegger con la cultura nacional, como hace Casalla, y entiende esta como un espacio de identidad compartida, corremos el riesgo de ocultar las relaciones de poder internas a esa cultura. Pues no toda cultura nacional es per se liberadora o emancipadora. Allí también se reproducen en un nivel microfísico el racismo, el patriarcado, la homofobia, la violencia. Y aquí me parece que radica una de las dificultades que va a tener la filosofía de la liberación para pensar otros movimientos diferenciales, como por ejemplo el feminismo. Ya lo veremos más adelante en nuestro análisis de algunos otros filósofos de la liberación. Al elevar la cultura nacional como horizonte fenomenológico de sentido y entenderla como totalidad, estoy diciendo, se pierde de vista la microfísica del poder que atraviesa la cultura, sus diferencias internas en cuestiones de raza, clase, sexualidad, género. Con ello se corre el peligro de invisibilizar estas diferencias mediante la constitución de un sujeto unitario, que en el caso de Casallas, pero también de otros filósofos de la liberación, es el pueblo, entendido como sujeto colectivo. Lo importante entonces no son los procesos de subjetivación, sino lo importante es un sujeto único que es el pueblo, que representa lo propio, la identidad de una cultura. Bueno, y acá viene la pregunta, ¿pero quién es el pueblo? Entonces, ¿quiénes son el pueblo? Según la filosofía de la liberación, el pueblo no son todos los que comparten los valores de la cultura nacional, no son todos los que viven ahí, sino los pobres y los oprimidos, conforme a la hermenéutica teológica de la que hablamos en videos anteriores. Son aquellos quienes encarnan el proyecto de liberación que late en el interior de la cultura nacional, oponiéndose a las élites políticas e intelectuales que han vivido siempre a espaldas de sus propias raíces culturales, mirando siempre hacia Europa. Y bueno, acá vemos claramente pues el motivo populista, esa división del campo de la cultura nacional en dos espacios antagónicos: nosotros el pueblo y ellos, la casta, que han vivido siempre mirando hacia Europa, siempre implementando proyectos extraños a nuestras necesidades, a nuestras realidades. Este es, digamos, es el antagonismo básico, ellos y nosotros, que propone la filosofía de la liberación.
Dice Casalla, cito, frente al planteo liberal burgués, es decir, moderno, del sujeto, el individuo, el hombre en abstracto, una filosofía latinoamericanamente situada comprenderá al pueblo como sujeto histórico del filosofar. La comunidad organizada como pueblo es el reducto primero y el último del filosofar. El filósofo individual no es sino uno de sus portadores e interlocutores. Página 46. Y bien, pues aquí tenemos retratado el movimiento argumentativo típico de la filosofía de la liberación, al menos durante esta fase inicial promovida por el grupo argentino. La cultura nacional es un horizonte de sentido compartido por todos, excepto por unas élites que viven alienadas de sus propias raíces culturales. Quien sí está enraizado, quien sí vive conforme a los pliegues de sentido heredados de la cultura, es el pueblo, entendido como un sujeto unitario. Como ese pueblo en su mayoría es pobre y oprimido, encarna un proyecto de liberación nacional que tiene como objetivo enraizar las instituciones políticas, educativas, económicas en la identidad de la cultura. Y la filosofía comprometida con este proyecto debe tomar entonces como punto de partida la voz del pueblo. Por tanto, ergo, el filósofo debe expresar la voz que clama al cielo por la liberación del pueblo. El filósofo debe convertirse en un portavoz, en un altavoz, en un traductor simbólico de las aspiraciones legítimas de liberación encarnadas en el pueblo.